La discusión sobre la eventual derogación de la ley reservada del cobre ha tomado fuerza en las últimas semanas y desde el gobierno se han mostrado abiertos a enfrentar este debate. El comandante en jefe del Ejército aseguró que más allá de la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas, lo importante es que las capacidades militares estén aseguradas. Vamos a profundizar en este tema y también en otras temáticas que marcan la contingencia por estos días. Estamos con el exministro de Defensa, Jaime Rabinet. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, Viviana, ¿cómo está? Muy bien, y quiero partir por hacerle la pregunta de rigor, si usted está de acuerdo o no con que se derogue la ley reservada del cobre. Sí, claramente sí. Quiero decirle que esta ley ha cumplido un rol importante en la historia de Chile. El sistema especial de financiamiento de las Fuerzas Armadas viene de Pedro Aguirre Cerda hasta ahora, con distintas variables. Sin embargo, esta ley tiene un defecto muy grande, que no pasa por el Parlamento, los fondos. Y yo creo que en un país democrático el Parlamento tiene que autorizar, fiscalizar. Entonces, habiendo cumplido un ciclo, desde el año 2005-2006, el Ministerio de Defensa ha tenido un proyecto de ley que se ha ido perfeccionando, que fue presentado por el primer gobierno Michelle Bachelet a fines del 2009-2010, que fue reformulado en mi gestión y posteriormente con Andrea Alamán y presentado en el Parlamento. Y lo que es muy sorprendente, Viviana, es que en 2 años el Parlamento aprobó, la Cámara de Diputados, casi por unanimidad, este proyecto de ley sustitutivo, que contempla un presupuesto cuatrianual, un fondo de contingencia, una aprobación y fiscalización del Parlamento. Pasó al Senado y ahí está durmiendo desde el año 2012. Y fue aprobado por la inmensa mayoría de los diputados. Jugó un rol muy importante el ministro Alamán, que fue el que finalmente llevó el proyecto producto de trabajo de muchos ministros. Y en el Parlamento, personas de distintas posiciones políticas, como Francisco Vidal, exministro de Defensa, yo mismo, nos jugamos por este proyecto de ley. Y está en el Senado. ¿Y ahora por qué cree usted que no ha avanzado? Ahí hay también, o depende, o esperaría usted también un rol del Ejecutivo precisamente en este tema. Es que a mí no me cabe la menor duda, y quiero ser muy responsable. Yo creo que para el Ministerio de Hacienda, independientemente del titular de turno, de derecha, centro, izquierda, no les convence el tema del presupuesto cuatrianual. Ellos están en el fondo contentos con el sistema actual. Pues el sistema actual congela unos fondos y para poder gastar esto e invertir en las Fuerzas Armadas requiere el acuerdo, la firma del ministro de Hacienda. Y eso se convierte en una pelea constante entre el ministro de Defensa, que defiende el presupuesto militar, y el ministro de Hacienda, que se opone y que normalmente termina dirimido por el presidente de la República. Entonces, hoy día hemos acumulado un fondo bastante grande que figura en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, como un ahorro nacional. No toda la plata de Codelco que ha salido va a las Fuerzas Armadas, yo diría menos de la mitad va. Entonces, esa situación creo que debe ser superada porque es malo para Codelco, es malo para las Fuerzas Armadas y es malo para el sistema democrático. Yo creo que estamos suficientemente maduros para que el presupuesto de defensa, que es tan importante, sea algo que se apruebe en un horizonte de 4 años en el Parlamento. Y sea también algo público que por lo menos otros organismos como la Contraloría o el Congreso puedan fiscalizar, porque eso no ocurre ahora. Ese es un tema. No es correcto, Viviana. La ley del cobre establece la obligación de la Contraloría de fiscalizar los gastos. Y normalmente, se lo quiero decir desde el presidente Frey, pues no me acuerdo del presidente Elwin, pero al menos yo como ministro del presidente Lago, Michelle Bachelet como ministro del presidente Lago, Vidal, Alamán, todos vamos al Parlamento y le informamos, pero es distinto informarle. Pero el gasto, claro, hay discrecionalidad en el gasto, eso sí. Hay no discrecionalidad, hay un presupuesto, un plan que es fiscalizado en los gastos por la Contraloría General de la República. O sea, no es que el comandante en jefe del Ejército, de la Marina, gasten lo que quiera. Hay un proceso, además, que instauramos en el año 2005 en el Ministerio de Defensa, que es de evaluación de proyectos, al igual como toda inversión pública pasa por el Ministerio de Planificación Nacional, hoy de Desarrollo Social, que evalúa el proyecto. Cualquier compra importante en defensa pasa por un comité de evaluación de proyectos que hay en el Ministerio. Yo se lo pregunto porque principalmente las críticas o los fundamentos respecto a si derogar o no la ley precisamente iban en esa línea, en que se argumenta que no hay la fiscalización. Tiene 2 efectos, Viviana. Uno, que es una cantidad rígida
y que en mi opinión afecta la estabilidad de Codelco. Y en segundo lugar, el Parlamento es informado cuando quiere el Ejecutivo, pero no tiene después ningún de la toma rol ya de esas por lo decisiones, mismo. claro. Pero en la fiscalización le corresponde a la Contraloría, eso es claro. Ahora, esto también tiene otro tema de fondo, que va a un debate que es un poquito más allá, que tiene que ver con cuánto debe gastar un país en defensa, que muchos sienten que eso es finalmente lo que está puesto un poco sobre la mesa, y es, por ejemplo, lo que se refirió precisamente el comandante jefe del Ejército. ¿Qué pasa con eso cuando finalmente aquí hay voces que plantean que el gasto es excesivo y que, dada la situación en nuestro país, donde se le quiere dar un impulso sobre todo a temas sociales, esa plata debería ir a financiar otras cosas como la salud o la educación? Bueno, yo creo que este es un tema que realmente usted lo plantea muy bien, porque hay una falsa creencia que Chile está sobrearmado y que ha invertido mucho en defensa. Lo primero que yo quiero decir es que Chile tiene una situación difícil con sus vecinos. Hemos logrado mucho con Argentina, incluso tenemos una fuerza militar conjunta para hacer paz para Naciones Unidas. Hay una relación tensa con altos y bajos con el Perú, y una relación mala con Bolivia, en que Bolivia, ojo, esto es bien importante que lo sepa la gente, Bolivia no solo reclama un puerto o un corredor, sino Evo Morales, hace 3 días atrás en Naciones Unidas, dijo que Chile le había quitado a Antofagasta con riquezas naturales y aspira a que le compensemos, no solo le devolvamos a Antofagasta, sino que de 1879 a la fecha, lo compensemos por todo el cobre, salitre que ha salido. Realmente la situación con Bolivia es mala. O sea, Chile, además de una política exterior de cooperación, de amistad, tiene que tener fuerzas armadas con capacidad de defender nuestra integridad territorial y de disuadir locuras de país vecino. ¿Y esa situación Entonces, que tiene que ver con el rol que está teniendo o las tensiones que tiene nuestro país en la región y precisamente lo que puede estar pasando por estos días con Bolivia, ¿tiene incidencia, dice usted, en cómo se debe debatir el gasto? Pero por supuesto, nosotros tenemos que tener una fuerza armada capaz de mantener nuestra frontera, de generar estabilidad en el norte de Chile y además de disuadir cualquier locura a los vecinos. Yo creo que ese es un tema, pero muy central. Segunda cosa que usted me preguntó y quiero respondérsela. Chile gasta el 0,9% de su PIB, de acuerdo a la ley de presupuesto. Con los platas del cobre llega a 1,3% del PIB. Perú gasta 1,1%, Bolivia 1,2%, Brasil 1,5%, Colombia con todos los conflictos que tiene 3,5%, Estados Unidos y China sobre 4,5%, y en general los países europeos entre el 1,8% y el 2%. O sea, Chile con 1,3% está en un clima de absoluta normalidad en sus gastos de defensa, para cumplir una función que es básica. ¿Se puede imaginar lo que sería Chile sin Antofagasta y eventualmente sin Tarapacá? Quiero también aprovechar de conversar con usted respecto a lo que está sucediendo con muchos temas que precisamente tienen relación con la situación en las Fuerzas Armadas. Una de las últimas cosas que se supo, más allá del tema también de las pensiones, que ha estado fuertemente en el debate, tiene que ver con muchas personas que jubilan, pero que son recontratadas y que tienen una jubilación en muchos casos que es abultada, y después estos otros contratos. ¿Qué le parece eso a usted? ¿Se debe terminar con esa práctica? Absolutamente. Yo creo que las Fuerzas Armadas en todas partes del mundo tienen un sistema especial de jubilación. ¿Por qué? Pues la carrera es piramidal. De 100 tenientes llegan 80 capitán y probablemente 4 o 5 a general. Entonces la gente va saliendo como necesidad de la pirámide y la verticalidad del mando. Porque además, sea por ejercicio militar o por conflictos bélicos, el riesgo de lesiones, incapacidades y muerte es muy grande. Entonces tienen un sistema especial. Lo que a mí me parece muy mal y no se ha corregido es que en Chile civiles, como los abogados, como los médicos, como los contadores, como las secretarias, tengan un sistema especial de las Fuerzas Armadas. Porque eso solo, en mi opinión, para la gente que viste uniforme y que está expuesta a la guerra. Distinto es si por alguna operación excepcional ellos tienen que ir al frente o ir a un ejercicio y tú sufres un accidente, se les proteja con un seguro. Usted dice pero que a mí me parece entonces deben estar fuera de este sistema. Todos los civiles que están alrededor de las Fuerzas Armadas deberían cotizar en la AFP. Y lo otro que es muy malo es que se va un coronel o un capitán jubilado con 20, 25, 30 de su pensión, ¿de acuerdo?
y vuelve a ser contratado por el Ministerio de Defensa o por alguna institución militar, puede rejubilar como si estuviera activo. Eso me parece absurdo. Si el señor pasó a retiro, debe irse a la AFP. Ahora, si todas estas prácticas... ¿Me sigue o no? Sí, yo creo que eso sí. es necesario corregirlo. Ya se corrigieron algunas cosas que eran importantes, como los montepíos a las hijas solteras, que es una cosa que se proyectaba, pero realmente yo creo que hay que hacer correcciones en el sistema militar, defendiendo absolutamente que los militares tienen que tener un sistema especial. Eso le iba a preguntar, si usted está en esa línea de que exista un sistema de pensiones especial. No solo yo, sino el mundo entero. Y eso usted lo plantea por lo que me estaba comentando recientemente, que tiene que ver con el tipo de actividad que realizan, y es por eso primero porque a usted, capitana o mayor, la sacan a los 40 años, 42 años. ¿Por qué? Porque las vacantes son pocas y la verticalidad del mando requiere un comandante en jefe, no 10. Entonces es clave que vayan saliendo, pero además tienen un riesgo grande de en maniobras militares quedar con alguna lesión o en caso de conflicto hasta morir. Ahora, la problemática se produce cuando se hace la comparación precisamente con el sistema de pensiones que tienen la mayoría de los chilenos, y por eso que cuando se sabe de las jubilaciones que existen en las Fuerzas Armadas, está, podríamos decir, este resquemor y esta crítica de quienes consideran que son demasiado abultadas. ¿Qué le parece a usted ese punto? Que finalmente cuando se compara con el promedio de las jubilaciones en Chile, la diferencia es abismante. Perdón, a mí me parece justo, como le digo, sacar a los civiles de este sistema excepcional. Respecto al resto, el problema no es que las pensiones militares del personal activo sean muy buenas, sino las otras son muy malas. Entonces lo que hay que hacer es corregir las malas. En el fondo, lo que quiero decir, no se trata de bajar a los militares de los patines, como lo intentaron hacer en la educación pública. Realmente se trata, o la educación particular, no se trata de bajar a los que tienen un poquito más de los patines, sino más bien que los que están con un mal sistema tengan una cotización mayor y una protección mayor del Estado a través de mejoras al sistema de AFP. Ahora, todo lo que nosotros estamos conversando, por ejemplo, estas prácticas que tienen que ver con todos estos civiles que reciben unas pensiones abultadas, también lo que pasa con algunos que tuvieron tal vez un cargo militar, pero después son recontratados y rejubilan. ¿Por qué no se terminó con esas prácticas antes? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando usted estaba a cargo del Ministerio de Defensa? Porque esto para muchos es algo sabido de hace mucho tiempo. Le confieso que en mis 2 estadías en el Ministerio hicimos proyectos y trabajamos con los militares en correcciones a este sistema. Y lamentablemente no ha habido voluntad política de impulsarlo, de los distintos gobiernos. Y por eso dice usted que no se han implementado estos cambios. Exactamente. Lo quiero llevar a otro tema. Usted ha sido ministro de 2 potenciales candidatos presidenciales por estos días, 2 expresidentes. Y me gustaría saber, ¿usted tiene una definición, alguno de los 2 a los cuales esté dispuesto a apoyar? Hablo del expresidente Sebastián Piñera o el expresidente Ricardo Lagos. Claramente a Ricardo Lagos. Creo que es un lujo para Chile, es un estadista de una visión elevada. Su experiencia como presidente fue muy buena y creo realmente que él es capaz de generar no solo gobernabilidad política, sino social, que es muy importante, y económica. Da confianza, es un hombre capaz de integrar, de escuchar y de sumar voluntades. Así que ciertamente yo espero que sea el candidato Ricardo Lagos, el próximo presidente de la República. ¿Usted se cuadra y su respaldo está con él? ¿Y por qué no con Sebastián Piñera, donde usted también fue ministro de su gobierno? Yo creo que Sebastián Piñera es muy inteligente y es muy preparado también. Creo que hizo una buena gestión económica, creó trabajo, puestos de trabajo, hizo una buena gestión en la reconstrucción de un terremoto terrible como el 2010, pero él no es un team player, no juega en equipo. Su debilidad es que no valoriza a los partidos políticos que lo apoyan. No trabaja con pares y de alguna manera creo que hizo una muy pobre gestión en materia de orden público, particularmente en la Araucanía, donde se cometieron todo tipo de excesos y no tiene ningún respaldo social. La ventaja de Ricardo Lagos es que es un hombre que dialoga con los sindicatos, con los movimientos sociales y que es capaz de integrar. Y por eso creo que para Chile, en términos de progreso y de estabilidad y de tranquilidad, es mejor Ricardo Lagos. ¿Y usted cree que Ricardo Lagos debe ser el representante de la nueva mayoría como está ahora? Estoy pensando desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. No lo sé. Yo avisoro que va a ser muy difícil que sectores radicalizados de la izquierda chilena apoyen a Ricardo Lagos. Me imagino que van a llevar un candidato propio, pero falta mucho todavía.
Ahora, pareciera que precisamente Ricardo Lagos quiere un poco, y también pensando en lo último, lo que planteó en el día de hoy, desvincularse un poco de esta figura de ser un representante más del empresariado, de grupos más de centro, y tal vez coquetear un poco más o tener ahí un poco más de votos precisamente en sectores más de izquierda. Bueno, parece razonable. Yo creo que hay que aunar un gran movimiento conducido por un estadista que sea capaz de hacer crecer a Chile, de mejorar la justicia social, de combatir la desigualdad, y además crear paz y tranquilidad en el país. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo su tiempo entonces para conversar de estos temas tan contingentes que marcan por estos días la política y el acontecer nacional. Muchas gracias. Gracias, Viviana, encantado.